Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a continuar profundizando, ¿no?, en los conceptos que hemos visto antes, en concreto en el patrimonio empresarial, y vamos a ver cómo se organiza ese patrimonio empresarial como un paso previo a la elaboración de los balances, que es la parte práctica que más habitualmente cae sobre este tema, ¿de acuerdo? En los exámenes de selectividad. Bien, ya sabéis, el concepto de patrimonio tenemos que tener muy claro como el conjunto de derechos, bueno, de bienes, derechos y obligaciones de la empresa. Cuando hablamos de bienes, de derechos y de obligaciones, dentro de esos grandes grupos, ¿de acuerdo? Nos podemos encontrar con un montón de cosas diferentes. Es decir, cuando hablamos de bienes, ¿qué son? Pues un bien es un local comercial, un bien es un ordenador, un bien puede ser, yo qué sé, pues una furgoneta, ¿de acuerdo? Es decir, muy diversos. Es decir, son tipos de bienes muy variados. Igual que los derechos, hay derechos de cobro, es decir, deudas que tienen conmigo los clientes que pueden que me lo paguen en 15 días o que me lo paguen más tarde o yo qué sé. O las deudas, pues hay deudas con un préstamo hipotecario que a lo mejor es a 30 años y hay deudas que vencen en 15 días. Es decir, eh, tenemos componentes del patrimonio muy variados y necesitan un poquito de organización. ¿De acuerdo? Para que se entienda mejor a la hora de comprender la información que ofrece esa cuenta anual. Bueno, cada una de esas cosas, es decir, la furgoneta, la maquinaria, el local, es decir, cada una de las cosas que componen el patrimonio se denomina elemento patrimonial. ¿Veis? Lo pone aquí, dice, todos los elementos del patrimonio, bueno, todos los elementos del patrimonio se denominan elementos patrimoniales. Pues todas esas cosas, todos esos elementos patrimoniales se organizan en lo que se denomina las masas patrimoniales. ¿Qué son masas patrimoniales? Pues son grupos de elementos patrimoniales que tienen una naturaleza similar, que se parecen en algo. ¿De acuerdo? Se parecen en algo y eso permite agruparlos. ¿Cuáles son las principales masas patrimoniales? Bueno, ya sabemos que las principales son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Pero a su vez esas tres grandes masas se dividen en varias partes. Aquí lo que me encuentro son las masas en las que se divide el activo y aquí las masas en las que se divide el patrimonio neto y el pasivo. Dentro del activo, si lo veis, primero nos encontramos con el activo no corriente y después nos encontramos con el activo corriente. ¿Qué es el activo no corriente? Pues el activo no corriente es una masa patrimonial que agrupa elementos permanentes de la empresa. Permanentes. Es decir, que van a permanecer mucho tiempo. Por ejemplo, la maquinaria, los locales comerciales, los elementos de transporte, es decir, las furgonetas, los camiones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los programas informáticos, los ordenadores, permanecen mucho tiempo. Es decir, no es una cosa que se vaya a utilizar en el tráfico normal que hacen las empresas, que es de vender bienes o vender servicios, sino que es como la estructura fija, ¿no? Permanentes o estructura fija. Y el activo corriente, pues, incluye los bienes que son circulantes. Son circulantes, es decir, bienes y derechos que circulan en la empresa. Es decir, que se asocian con la actividad normal de la empresa, que es vender bienes o dar un servicio y cobrar esos bienes o esos servicios. Esa es la actividad normal de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, activo no corriente, estructura fija o bienes permanentes, bienes y derechos permanentes. Activo corriente, estructura circulante o aquellas cosas que se asocian con el tráfico normal, comercial de la empresa. ¿De acuerdo? Bien, si os dais cuenta, dentro del activo corriente nos encontramos con tres subgrupos principales. Inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones financieras a largo plazo. Bien, todos son bienes o derechos permanentes, pero se diferencian en algo. Por ejemplo, los bienes y derechos permanentes que entran en el inmovilizado intangible son cosas que utiliza la empresa y que están en su estructura fija, pero que no se pueden tocar. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, un programa informático de diseño en una empresa industrial, pues es un bien que permanece mucho tiempo en la empresa porque se utiliza para la producción, pero, pero no se puede tocar, ¿de acuerdo? O por ejemplo, también una patente. Una patente
una patente es un derecho que tiene una empresa para explotar pues algo que ha diseñado ella, por ejemplo, que es estructura fija porque es algo que le permite llevar a cabo su producción durante mucho tiempo, pero que como es un derecho no es tangible, ¿de acuerdo? Después está el inmovilizado material. El inmovilizado material ya está muy claro, son bienes tangibles. Por ejemplo, el local comercial, bien tangible. Por ejemplo, el mobiliario de la empresa, bien tangible, los muebles. Por ejemplo, los ordenadores, la parte física del ordenador, lo que es el hardware, ¿de acuerdo? Un inmovilizado material. Yo qué sé, puedo poner mucho más ejemplos. La maquinaria de la empresa, inmovilizado material. Todos los bienes tangibles son inmovilizados material. Bienes tangibles que formen parte de la estructura fija de la empresa. Y después están las inversiones financieras a largo plazo, que son aquellas inversiones que hace la empresa en activos financieros. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Imaginaos una empresa que para invertir, en lugar de comprarse una maquinaria, se compra acciones de otra empresa u obligaciones de otra empresa. Pero ojo, no para revenderlas, no para comprarlas hoy y venderlas mañana, sino para quedárselas, como una forma de mantener cierto poder sobre esa otra empresa. Bueno, pues eso es una inversión financiera a largo plazo. Y después tenemos el activo corriente, que son los bienes circulantes, los que se asocian, los bienes y derechos circulantes, los que se asocian con la actividad normal de la empresa. Y estos se dividen en tres: en existencias, realizable y disponible. Las existencias es todo lo que está almacenado en la empresa. Todo lo que está almacenado y que está a la espera de ser vendido o que está a la espera de pasar a siguientes fases de producción. Por ejemplo, una empresa que produce muebles puede tener almacenados muebles ya hechos que están a la espera de ser vendidos, o puede tener almacenada madera que va a pasar a ser fabricada, transformada, o puede tener almacenados bienes a medio terminar y están a la espera de pasar a la siguiente fase de producción. Bueno, un montón de cosas. El realizable, aquí metemos los derechos de cobro de la empresa. Derechos de cobro de la empresa. Es decir, todo aquello que me deben los clientes, el dinero que me deben mis clientes, es realizable. Y también las inversiones financieras temporales. Es decir, también es realizable esas inversiones que hace la empresa financieras, es decir, esas acciones que compra la empresa de otras empresas y que lo hace para venderlas mañana y sacarse un beneficio, venderlas en bolsa, ¿de acuerdo? O, bueno, no tiene por qué ser mañana, pero en el corto plazo, ¿de acuerdo? Esos son inversiones financieras temporales y entrarían dentro del realizable. Y después el disponible es el dinero que tiene la empresa. El dinero físico, líquido, efectivo. ¿Dónde está el dinero de la empresa? Pues puede estar en los bancos o en la caja de la empresa. ¿De acuerdo? Bien, entonces el activo, ya sabemos, el activo son bienes y derechos, se divide en activo no corriente y activo corriente. Activo no corriente, bienes permanentes. Estructura fija, activo corriente, bienes y derechos circulantes, asociada con la actividad comercial. Bien, y después dentro del patrimonio neto y el pasivo, también que ya sabéis que es la estructura financiera de la empresa, nos podemos encontrar con varias masas patrimoniales. Primero el patrimonio neto. El patrimonio neto es la financiación propia de la empresa. Es decir, es la financiación que no se tiene que devolver. Capital, reservas, todo aquello que sea financiación propia de la empresa, patrimonio neto. Y después tenemos la parte del pasivo. El pasivo son deudas. Tanto el pasivo no corriente como el pasivo corriente, deudas. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El plazo. Pasivo no corriente, deudas a largo plazo. Cualquier deuda que tenga un plazo de devolución de más de un año, no corriente. Por ejemplo, pido un préstamo a un banco y lo tengo que devolver en 5 años. Bien, pues ese préstamo se contabilizaría en el pasivo no corriente. Y dentro del pasivo corriente están las deudas a corto plazo. ¿Qué son deudas a corto plazo? Las deudas a corto plazo pues son aquellas que se tienen que devolver en menos de un año. Por ejemplo,
He comprado a un proveedor mercaderías y se las tengo que pagar dentro de 90 días. Bien, pues mientras las pago, esa deuda es pasivo corriente. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis, como resumen, esto es súper importante porque es básico para hacer los balances. ¿De acuerdo? Como resumen podemos decir que los elementos patrimoniales se encuadran en diferentes masas patrimoniales según su naturaleza y hay masas patrimoniales en el activo y masas patrimoniales en el pasivo y están aquí descritas. ¿De acuerdo? Está perfectamente descrito. Bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.